Cordial saludo, estimada tutora y compañeros de grupo colaborativo. Soy el alumno Rafael Uriel Vitrago del curso Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Para el día de hoy voy a desarrollar el video de la propuesta de la clase sobre la aplicación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. En este sentido, vamos a darle la bienvenida a los estudiantes. Se espera que en este espacio exploremos los valores, las raíces afrocolombianas y su identidad y diversidad cultural. ¿A quién va dirigida la clase? Bueno, la clase va dirigida, como lo mencioné, al grado sexto del Colegio Liceo Campestre Montessori. El curso está conformado por 17 estudiantes, 11 hombres y 6 mujeres, de los cuales se encuentran en edades aproximadas entre los 11 y 12 años. El tema a abordar en esta clase será comunidades negras, definiciones y conceptos claves. Propósito de la clase. El propósito de esta clase es básicamente reconocer el significado y definiciones de palabras propias de comunidades negras para poder entender el rol que desempeñan cada una de ellas. El resultado de aprendizaje. Bueno, lo que esperamos básicamente es que el estudiante reconozca y apropie conceptos relacionados con la cultura afrocolombiana, identificando las distinciones que en ella conlleva. Seguimos con la clase y para ello vamos a definir algunos saberes previos que ya los estudiantes deben saber. Entonces, esta es una dinámica de preguntas, las cuales se van a elegir a estudiantes al azar y se les van a retroalimentar. La primera pregunta es: ¿qué es una comunidad y quiénes la conforman? Después de socializar la pregunta y escuchar las ideas de los estudiantes, se retroalimenta, donde básicamente una comunidad es un grupo de personas que comparten algo en común. Pueden ser su territorio, sus problemas, necesidades o intereses entre la comunidad. Otra pregunta es: ¿qué característica tiene una cultura? De igual forma, después de socializar la pregunta, se retroalimenta, donde básicamente la cultura se aprende, se comparte, es dinámica, lo que quiere decir que la cultura se adapta al contexto para permitir la supervivencia de un colectivo humano. Siguiente pregunta: ¿qué se entiende por multiculturalidad? Bueno, la multiculturalidad también la definimos como varias culturas en un sitio donde puedan o no compartir alguna característica. Por ejemplo,
el idioma, intereses personales, intereses colectivos. Ya eso es lo que tenemos en saberes previos. Continuamos con el desarrollo y explicación de la clase. Para ello se tiene propuesto un video donde los estudiantes van a observar el video Listo, al parecer tenemos... Yo soy ingeniero civil, actualmente me desarrollo como consultor. El video propuesto, bueno, el video duraba así 1 minuto algo. En este video los estudiantes pueden observar o imaginar básicamente cómo nuestros descendientes, después de su expatriación, fueron esclavizados en el territorio de las Américas, y posterior a ello ellos lucharon prácticamente contra viento y marea para recobrar su libertad, en donde hasta que finalmente el presidente José Hilario López les concede esa libertad. Posterior a ello, ellos adquieren sus costumbres, desarrollan unas características especiales, culturales. ¿Sí? Ese es básicamente el video. Se trata de una fecha instituida mediante el decreto 725 del año 2000, cuando se cumplieron 150 años de la abolición de la esclavitud en el país. Precisamente durante el 21 de mayo, lo que se celebra es eso, la libertad del pueblo negro, su lucha por conseguirlo. Recuerda a los líderes negros a quienes debemos reconocerles y difundir su verdadero lugar en la historia. Esta conmemoración tiene como propósito sensibilizar a la ciudadanía en torno a la valoración y el respeto. Listo, ese es básicamente el video. Continuamos con la clase. Listo. Para una mejor comprensión del video anterior, vamos a estudiar con los estudiantes el significado de algunas palabras que son propias de ellos. Estas palabras, ¿para qué nos sirven? Nos sirven para identificar a qué corresponde cada tipología, ¿ya? Cuando escuchemos ese término, saber a qué nos estamos refiriendo, especialmente cuando vamos a trabajar con entidades gubernamentales o con organizaciones defensoras de los derechos humanos. En este sentido, entonces tenemos un grupo étnico.
Un grupo étnico es prácticamente un colectivo humano con unas características culturales, históricas, políticas, sociales e incluso económicas que se diferencian de otros. Por ejemplo, en Colombia tenemos el grupo de los indígenas, los pueblos rom y las comunidades afrodescendientes. En este contexto, entonces, eso es lo que abarca un grupo étnico, ¿ya? No se refiere solamente a si son afrodescendientes o son pueblos indígenas, no, no solamente aplica para ellos, sino que un grupo étnico es conformado eh, tanto por indígenas como por afrocolombianos, etc. Otro término que es afrodescendiente, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por afrodescendiente? Se entiende por afrodescendiente aquella persona que sea de origen africano, que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndose denegado históricamente al ejercicio de sus derechos fundamentales. Listo. Entonces, muchos se preguntarán, bueno, pero yo soy de color negro, por decirlo así, pero entonces, ¿cómo hago para saber mi descendencia, mi procedencia, cuál es mi raíz? Listo, entonces ahí ya tocaría identificar con sus ancestros de dónde proviene. ¿Listo? Para definirse o no definirse como afrodescendiente. La comunidad negra. Este término, según la Ley 70 de 1993 o Ley de Negritudes, se entiende por el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia, tienen sus propias tradiciones, costumbres, dentro de la relación del campo poblado, ¿ya? Eso es básicamente una comunidad. Por eso es indispensable definir el término de comunidad. Continuamos con los términos propuestos. En esta tenemos los raizales. Fíjense bien que los raizales también son descendencia africana. Pero ¿qué pasó con ellos? A ellos los esclavizaron, fueron los ingleses y los trajeron, básicamente los asentaron en las islas de San Andrés, Providencia, y sí, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina. Y ¿qué pasó con ellos? Les hicieron aprender el idioma inglés, pero a consecuencia de ellos desarrollaron su propio inglés, su propio idioma, que es el creol, y adoptaron la religión bautista, ¿ya? Ese es lo que comprendemos como los pueblos raizales. A pesar de que son afrodescendientes, se denominan raizales, ¿ya? Muy bien, siguiendo con el concepto, está el concepto de palenquero. Básicamente, el concepto de los palenqueros es una comunidad asediada africana, quienes tienen una particularidad cultural, histórica, social y política diferente. ¿Qué pasa con ellos? Lo que pasa es que ellos, cuando en épocas de la esclavitud, ellos se escapan y buscan refugio. Esos refugios los llamaron palenques. Inclusive hoy existe San Jacinto de Palenque, fue considerado el primer pueblo libre. Posteriormente tenemos el concepto de la raza. Bueno, la raza es
una construcción social que tiene su esencia y de diferenciación entre los seres humanos. Eso es básicamente el concepto de raza. Lo que pasa es que se ha venido presentando el discurso de superioridad, que no tiene nada que ver con la raza. Posterior a ello pasamos a la práctica. En la práctica acá este botón nos lleva a un juego en EducaPlay, pero pues por el momento, por tiempo, no lo voy a desplegar, en donde los alumnos pueden interactuar y apropiar los conceptos. Y apropiación del conocimiento es prácticamente una evaluación en donde se hacen preguntas si son falsos o verdaderos. Por ejemplo, responda falso o verdadero. Un grupo étnico se cataloga como el conjunto de comunidades afrodescendientes que viven en Colombia. ¿Ya? Entonces, el estudiante puede identificar y dar una respuesta. En este caso, la respuesta sería falso, ya que un grupo étnico puede ser tanto afrodescendientes, comunidades indígenas, etc. Y eso es básicamente lo que comprende hay otras 3 preguntas, pero pues por tiempo no se alcanzan a dictar en el video. Eso sería prácticamente la clase aplicada al estudio de la cátedra de afrodescendientes, estudio de la cátedra de afrocolombianos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.